Esto es Aura Histórica. Un espacio donde el pasado se reescribe, no para repetirlo, sino para confrontarlo. Hoy hablamos del lenguaje. De esa habilidad que parece tan natural, tan nuestra, que olvidamos lo asombrosa que es. Pero no nos vamos a quedar en la fascinación. Vamos a mirar de frente lo que significa hablar. Y más aún, lo que significa pensar simbólicamente. Porque si el Homo sapiens llegó a donde está, no fue por sus músculos, ni por su ferocidad. Fue por su capacidad de comunicar lo invisible, de crear realidades compartidas, de cooperar a través de símbolos. Pero, ¿cómo sucedió eso? ¿En qué momento pasamos de gritar alertas a construir mitos? El lenguaje no cayó del cielo. No fue una invención de un solo cerebro brillante. Fue una construcción colectiva, progresiva y profundamente situada en el cuerpo. Antes de las palabras hubo gestos. Antes de los gestos, hubo miradas. Y antes de eso, el deseo de compartir. El lenguaje surgió de la necesidad de colaborar, de coordinar una casa, de proteger a una cría, de consolar al que lloraba, de advertir del peligro, pero también de inventar el mañana. Porque el lenguaje no sirve solo para describir lo que vemos. Sirve para imaginar lo que no vemos. Eso es el pensamiento simbólico. Y ahí está el punto clave. La humanidad no se definió por usar herramientas. Otras especies también las usaban. Se definió por asignarles significado. Un palo no es solo un palo. Puede ser un cetro, un símbolo de mando, una promesa de justicia, o un instrumento de tortura. Todo depende del lenguaje que lo rodee. Y esa es la trampa y la maravilla del símbolo. Lo transforma todo. Y en ese proceso, nos transforma a nosotros. Piensa en las pinturas rupestres. Esos bisontes rojos en las paredes de las Caux. Esas manos estampadas en las cuevas de Argentina. Esas escenas de caza en Altamira. No eran decoración. Eran ritual. Memoria. Identidad. Palabras sin voz. Y sin embargo, durante siglos, se despreciaron. Se las llamó arte primitivo. Como si fueran los garabatos de una humanidad infantil. La arqueología occidental tardó en reconocer que esos trazos eran lenguaje. Lenguaje visual, simbólico, ritual. Porque no se ajustaban al canon de la escritura lineal. No eran considerados dignos de historia. Pero, ¿acaso la historia solo empieza cuando alguien pone letras en un papel? Lo que nos hace humanos no es el alfabeto. Es la capacidad de representar lo invisible. De narrar lo que no ha pasado aún. De llorar a quien ya no está. De amar a quien no está presente. De construir, con palabras, un mundo que aún no existe. Y eso es profundamente político. Porque toda sociedad se construye sobre ficciones compartidas. La nación. La ley. La familia. El dinero. La moral. Todo eso existe porque lo creemos juntos. Y lo creemos porque nos lo contaron. Entonces sí, el lenguaje fue clave para la cooperación. Pero también fue clave para el control. Porque desde que alguien pudo hablar, otro tuvo que escuchar. Y desde que alguien pudo nombrar, otro fue nombrado. Quien define el símbolo, define la realidad. Y eso tiene consecuencias históricas. Las religiones organizaron imperios a través del lenguaje sagrado. Los reyes gobernaron a través de títulos, genealogías y juramentos. Los colonizadores impusieron su lengua para borrar otras formas de ver el mundo. Y aún hoy, en nuestras sociedades, el lenguaje sigue siendo frontera, arma y privilegio. ¿Quién tiene derecho a hablar? ¿Quién tiene voz en los medios? ¿Quién puede escribir su historia? ¿Y quién es solo materia de estudio? Por eso el pensamiento simbólico no es solo una habilidad evolutiva. Es una arena de disputa. Una trinchera política. Cuando una comunidad decide preservar su lengua, no está haciendo folclore. Está resistiendo.
está diciendo, mi forma de nombrar el mundo vale. Mi palabra tiene peso. Y es que las lenguas no son solo herramientas. Son universos completos. Cada lengua lleva una forma distinta de pensar, de clasificar, de sentir. Hay lenguas que no tienen género gramatical. Lenguas que priorizan el tiempo circular. Lenguas que nombran relaciones, no cosas. Y sin embargo, el mundo global insiste en imponer una sola lengua. Un solo modelo de pensamiento. Una sola lógica. Como si hablar en inglés, pensar en números y escribir en código fuera el destino final de la humanidad. Pero si algo nos enseña el pensamiento simbólico, es que lo humano es plural, múltiple, imaginativo, imperfecto. No nacimos para repetir símbolos impuestos. Nacimos para crearlos, para reinventarlos, para usarlos no como cadenas, sino como puentes. Hoy más que nunca necesitamos rescatar esa potencia simbólica. No para construir nuevos imperios, sino nuevas formas de comunidad. Lenguaje no es solo comunicación, es creación. Y el pensamiento simbólico no es solo una huella del pasado, es una herramienta para el futuro. Porque si el mundo está colapsando, quizá no necesitamos más tecnología, sino nuevas narrativas. Nuevas formas de pensar en nosotros. Nuevos símbolos para imaginar lo común. Esto fue Aura Histórica. Hoy hablamos del lenguaje, pero no para rendirle culto, sino para recordarnos que cada palabra puede ser semilla o veneno, y que en este momento de la historia, lo que más necesitamos no es repetir el pasado, sino imaginar lo que aún no ha sido dicho. Nos escuchamos en el próximo episodio.